Primero que nada, quiero dar las gracias a las autoridades del Consejo de Transparencia por la invitación a participar en este taller. Para mí, en realidad, es un tremendo honor estar hoy día aquí compartiendo esta experiencia del Archivo Nacional con ustedes. Como este proyecto tiene muchas aristas y es un macroproyecto, me resulta bastante difícil presentarlo en pocas transparencias, así que trataré de ir lo suficientemente rápido en virtud del tiempo. Para poner en contexto el trabajo que nosotros venimos desarrollando en el Archivo Nacional, quisiera primero partir destacando cuál es la misión de la institución. La principal función del Archivo Nacional es reunir, organizar y preservar el patrimonio documental producto de la gestión del Estado y de la acción privada y facilitar este patrimonio a la comunidad nacional. Asimismo, contribuir con su gestión a resguardar los derechos y responsabilidades adquiridos por el Estado y la ciudadanía, aportando a la construcción de un Estado democrático y al desarrollo del país. Digo esto porque la puesta en vigencia de la nueva Ley de Acceso a la Información Pública no es algo nuevo para el Archivo Nacional, sino que es parte de su misión y parte de su área de negocio. Por lo tanto, más que generar grandes cambios en los procesos y en los servicios que son fundamentales a la función, viene a poner en relevancia el rol de la institución y a plantear como desafío poder optimizar todo el trabajo que nosotros venimos desarrollando hasta la fecha en cuanto a hacer disponible toda la documentación que el Archivo Nacional alberga a la ciudadanía. Con respecto a la organización del Archivo Nacional, esta institución es un servicio público de jurisdicción nacional, depende administrativamente de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, que a su vez depende del Ministerio de Educación. Está organizado en 4 sedes o en 4 grandes archivos a través del país. En el área metropolitana, el Archivo Nacional de la Administración, que reúne toda la documentación producida por los organismos de la Administración del Estado y los auxiliares de la Administración de Justicia, como son conservadores y notarios. El Archivo Nacional Histórico, que guarda toda la información histórica del país desde 1541 hasta fines del siglo XIX. Los servicios de información que desarrolla el Archivo Nacional es la atención de usuarios que van a esta sede en forma presencial. Perdón, en el norte y en el sur del país tenemos 2 sedes con los archivos regionales que concentran y facilitan el acceso a la documentación que es producida por los gobiernos regionales en el norte del país, en la ciudad de Iquique, y en el sur del país, en la ciudad de Temuco. Los servicios que tradicionalmente ofrece el archivo son la atención de usuarios presenciales o usuarios que consultan a través de Internet la documentación disponible. Lo mismo, solicitudes de organismos de la Administración del Estado, especialmente el Poder Judicial. Atención de solicitudes de reproducciones de documentos en fotocopias, microfichas y soporte digital, y un servicio que es un servicio de alta demanda que consiste en entregar copias legalizadas y certificados de documentos en soporte tradicional y en soporte digital con la firma electrónica avanzada. Me refiero a certificado de dominio vigente, hipotecas y gravámenes, prohibiciones e interdicciones, certificado de notas marginales, vigencia de sociedades comerciales y de minas. Adicionalmente, el Archivo Nacional es responsable de llevar control del registro de las anotaciones marginales a la que se ven afectadas estas inscripciones de propiedad. Con respecto a los desarrollos que el Archivo Nacional ha venido haciendo en materias tecnológicas, inicia los primeros trabajos datan desde el año 1984, en que el Archivo Nacional comienza a generar un marco regulatorio normativo para el desarrollo de catálogos con la información documental que mantiene y custodia en sus depósitos. A partir del año 2000, inicia un proyecto de modernización de la institución, el que se ve reforzado con el proyecto de modernización del Estado, programa Gobierno Electrónico, de manera de que la institución se plantea el uso intensivo de tecnologías de la información justamente para automatizar los servicios y acercar toda la información que tiene guardada en sus depósitos a los ciudadanos. El proyecto se plantea como principales objetivos
modernizar los servicios de información a través de formación de bases de datos mucho más integrales de lo que se venía desarrollando hasta la época, con información de la imagen digital de los documentos y también con la descripción de estos documentos. Agilizar el acceso y recuperación de los documentos, aumentar la cobertura de acceso a través de Internet y preservar los originales que eran vulnerables al deterioro por su uso excesivo. Tenemos que recordar que los archivos guardan documentos únicos y que antiguamente las personas tenían que viajar de Arica, ¿no es cierto?, a Punta Arenas, tenían que venir a la ciudad de Santiago a buscar la documentación. Por lo tanto, fue uno de los objetivos también que se planteó con el desarrollo de este proyecto. La primera fase del proyecto estuvo comprendida entre el año 2001 y el año 2005 y estuvo, como les digo, focalizada principalmente a desarrollar estas bases de datos documentales para facilitar la recuperación de la información. En este diagrama se muestran los principales procesos o los flujos de trabajo que comprendió esa primera etapa de proyecto, que consideró desde procesos de selección de documentos, desde los depósitos del Archivo Nacional hasta la disposición de la información en los puestos de atención de usuario, en el Archivo Nacional de la Administración y en el Archivo Nacional Histórico. Parte importante de este proyecto, como decía, fue la digitalización de documentos, la implementación de sistemas de digitalización de documentos abrieron una puerta diferente a realmente implementar el concepto de acceso a la documentación que estaba contenida en esos documentos. No solamente a entregar información referencial a los usuarios. Como parte del trabajo operativo para la implementación de este proyecto, se creó todo un flujo de procesos, de procedimientos, todo un back office en el cual los procesos estratégicos fueron, aparte de la digitalización, la preparación del material, el control de la calidad de la documentación que estábamos generando en este soporte digital. Todo lo que es la implementación de las bases de datos y la implementación del software documental estuvo basado siempre mirando la normativa internacional para la descripción de documentos de archivo. Y de la misma manera se trabajó y se ha seguido trabajando en la normalización del lenguaje para la recuperación de información. Es un punto bastante que quiero destacar porque en todo el proceso de mejoramiento de este sistema hemos mantenido una preocupación permanente de ver cómo, ¿no es cierto?, entregar información organizada, información estructurada, que responda a las normativas internacionales establecidas para la gestión documental. De la misma manera, estamos desarrollando un tema, diría que en una fase inicial, que tiene que ver con la preservación de la información digital, de todos los recursos de información en este nuevo soporte que el archivo viene desarrollando. Quiero hacer un recorrido rápido que grafican algunas fases de esta cadena de procesos, como por ejemplo el proceso de selección de volumen desde los depósitos de notarios y conservadores. Lo quiero mostrar porque adicionalmente en el proyecto, ¿no es cierto?, había una preocupación importante por la preservación y por la conservación de esa documentación documental que es única en cuanto a su tratamiento físico y también en cuanto a los criterios que se han establecido para definir cuál es el material que va a formar parte de este proyecto. Hay toda una cadena, como decía, de proceso. El material es analizado de acuerdo a su tipo. Hay una serie de datos que se van registrando en una hoja de ruta que acompaña al documento a través de todo el ciclo de procesamiento técnico. El proceso de digitalización, que convierte a digital la documentación de los volúmenes, está sujeto también a normas internacionales. Trabajamos con una tecnología de escáner especializada para documentación que está empastada, documentación que es manuscrita en tintes blancos, negros, muchas veces en colores, que le da una característica especial, y también documentación que está en formatos grandes y pesados. Hemos digitalizado
los volúmenes empastados, pero la información que va a las bases de datos es el documento digital propiamente tal. Por lo tanto, hay un trabajo bastante minucioso de armado de lo que vamos a entender por documento lógico. En documentos de archivo muchas veces la información del documento no termina cuando firmó el notario o el conservador, sino que termina una vez que uno recoge todas las anotaciones marginales que han modificado la información del documento. Por lo tanto, hay procesos de control de calidad que también son procesos estratégicos en el diseño y en el modelo de nuestro sistema de automatización de documentos. El proceso de devolución de material a depósito también a veces se ve un problema menor, pero es un tema bastante importante. Toda la documentación que tiene un orden en las estanterías y que sale al laboratorio de digitalización debe volver a su depósito en el lugar y en el orden que está establecido. Y aquí pongo énfasis a la preocupación del Archivo Nacional y al rol de ser garante de la preservación y del resguardo del patrimonio documental que se genera como consecuencia de la administración del Estado. Toda la descripción de estos documentos digitales está realizada por expertos, abogados, expertos en documentación jurídica, quienes leen los documentos digitales y la información inicial, digamos, de estos documentos y le agregan metadatos descriptivos adicionales como parte de la lectura del documento. Toda la información que está aquí en este formato de descripción está basada, como digo, en normativas internacionales para el nombramiento de los productores, por ejemplo, de los documentos, también para la identificación de los campos que van a dar cuenta de la información de los documentos y la designación de las materias. La designación de las materias o de las áreas temáticas de los documentos también ha sido revisada, normalizada y ha sido consensuada con abogados y con especialistas en el tema de la gestión de la información. Como les decía, esa primera etapa del proyecto estuvo focalizada, estuvo centrada en generar los instrumentos automatizados de información. Pero a partir del año 2006 en adelante y aprovechando los avances que tuvo el programa de gobierno electrónico, especialmente con la promulgación de la ley 19.799 sobre documentos electrónicos, firmas electrónicas y servicios de certificación de dichas firmas, nosotros le dimos una reorientación al proyecto hacia focalizándolo y proyectándolo más bien o adicionalmente hacia automatizar el servicio de solicitud de certificado a partir de estos repositorios digitales con los documentos del archivo. De manera de que tecnológicamente hubo un rediseño del proyecto que contempló implementar conceptos mucho más modernos, como por ejemplo el concepto de carro de compra, para que cada usuario que encontraba un documento y que quería pedir certificados de esos documentos pudiera, ¿no es cierto?, seleccionar y pudiera ingresar sus datos e iniciar todo un proceso de solicitud de certificado que más tarde podía pagar en cualquier punto del país. En principio, y hasta ahora está con el Banco del Estado, hicimos un convenio y el Banco del Estado nos está informando diariamente de cuáles son las solicitudes que están pagadas y de acuerdo a eso se implementó todo un flujo de trabajo automatizado de manera que el staff que se encarga de dar estos certificados pueda procesar las solicitudes y el conservador del Archivo Nacional pueda, ¿no es cierto?, una vez que están preparados todos estos certificados, firmar todos estos documentos usando la firma electrónica avanzada. Estoy en este minuto mostrándoles el catálogo, el resultado de este proyecto, la manera en que se recupera la información, los resultados que el sistema entrega. El usuario puede ver el documento digital, puede solicitar, como les decía, los certificados, toda la información, el marco regulatorio